Adelante, Carla. Gracias. Sí, buenas tardes. Pues como lo ha referido nuestra directora, la maestra Leonor Maldonado, hoy nos vestimos de gala en compañía del honorable doctor José Ascensión Moreno Mena. Agradecemos infinitamente que nos comparta sus conocimientos y su valioso tiempo. También me voy a permitir a exponer, pues obviamente como también nos dijo la maestra Maldonado, su currículum. Experiencia del doctor Moreno, bueno, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones de nuestra Casa de Estudios, Universidad Autónoma de Baja California, desde 1992 al año presente. Investigador del Colegio de la Frontera Norte en el año de 1986 a 1992. En su formación, bueno, cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte de la ciudad de Tijuana, Baja California. Cuenta con una maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco de la Ciudad de México. Cuenta con la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con un diplomado en elaboración de textos científicos no de divulgación de la Universidad Autónoma de Baja California. También un diplomado en promotoría en educación ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuenta también con altas distinciones como el Premio al Mérito Académico de la Universidad Autónoma de Baja California en Ciencias Sociales en el año 2010. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones SNI Nivel 1 del periodo 2017, 2019, 2010, 2013 y 2017. Cuenta con perfil PROMEP 2013, 2016 y 2021. En su experiencia en la área de liderazgo o voluntariado, es presidente de la coalición Pro Defensa del Migrante AC en el periodo 2010 a 2020. Presidente del Colegio Estatal de Sociólogos, periodo 1992-1993. Miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana en el periodo 2009-2011. Exconsejero electoral del 01 Distrito Federal por Baja California, periodos 2000 a 2006, y exconsejero ciudadano por el Distrito 06 Estatal Electoral en el periodo 1989 a 1994. Bueno, y como también le damos la más cordial bienvenida, doctor. Agradecemos infinitamente, como le repito, su presencia y el compartir su conocimiento y su tiempo. El tema que vamos a hablar el día de hoy, pues es el denominado Corrientes Migratorias de Mujeres en Mexicali. Y pues buenas tardes y por favor. Buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Pues voy a tratar de ser lo más breve posible porque sé que el tiempo en estos medios digitales ahora pues nos limitan mucho, ¿verdad? Pero vamos a comenzar, si quieres, vamos a hacer la presentación con un PowerPoint que le voy a pedir aquí a la compañera que lo ponga. En realidad, lo que quiero trabajar un poco son las mujeres migrantes en Baja California, los riesgos y los retos que hemos estado observando desde la academia, pero también desde la sociedad civil. ¿Sí le das, por favor, a la que sigue? Como todos sabemos, Baja California es una zona de flujos migratorios, ¿verdad? Es prácticamente el estado laboratorio de todos para los estudiosos de las ciencias sociales, especialmente para los estudiosos de los flujos migratorios. ¿Por qué? Porque aquí convergen una serie de flujos. La relación de vecindad con el estado de California, pues ha sido de alguna manera una de las grandes influencias, porque los flujos migratorios todos van circundando de alguna manera California y de ahí repartirse para otros estados. También Tijuana es una ciudad muy importante porque pues, es la que tiene los mayores cruces terrestres del mundo, y por Tijuana llegó a pasar hasta el 60% de todos los migrantes que iban para Estados Unidos durante ciertos periodos.
Y también Mexicali ha sido importante en estos flujos porque recordemos que por Mexicali, en alguna época de la historia, fue un centro por donde pasaban los braceros que iban para Estados Unidos también, ¿verdad? Y han sido también, digamos, un lugar de corrientes de migrantes que van hacia el sector agrícola. Sí, por favor. Entonces, sí, por favor, la que sigue. Eh, ya decíamos, confluyen una serie de flujos. Hay migrantes que van para Estados Unidos indocumentados, que son mexicanos. Hay niños, niñas migrantes, ¿verdad? Que también van para Estados Unidos, algunos solos, algunos con familiares. Hay migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos, ¿verdad? O devueltos o repatriados. Hay migrantes que vienen a radicar al estado del interior de la República, que vienen a hacer un futuro aquí. Hay migrantes que vienen a trabajar para el sector agrícola, San Quintín, Valle Mexicali y los valles de Maniadero. Hay migrantes transcontinentales, que ha sido la novedad, y sobre todo haitianos. Hay centroamericanos peticionarios de asilo que han sido recurrentes en los últimos 5 años. Y hay migrantes centroamericanos retornados por lo que se conoce ahora como el MPP, que ahorita voy a explicar qué es eso. Sí, por favor. La que sigue. Eh, de todos estos flujos, hay dos que tal vez llame mucho la atención porque la cantidad de mujeres que vienen en estos flujos es tal vez de lo más importante. Uno de ellos son la migración forzada, que de alguna forma incluye más a mujeres y niños, ¿verdad? Y esta migración forzada la han estudiado distintas organizaciones civiles como la Coalición por la Defensa del Migrante y American Friends, que en el 2016 hicieron un estudio que yo trato de sacar algunos datos que son importantes porque de alguna forma dan una radiografía de esta población. Desde hace 7 años llegan migrantes desplazados por la violencia a Baja California. Esta ha sido una migración muy clandestina, casi no se ve. La mayoría son mujeres, vienen a solicitar asilo político a Estados Unidos. En el 2016 había un promedio de 300 personas diarias que llegaban. Llegamos a tener hasta más de 2,000 personas haciendo fila en la garita de Tijuana. Este contingente está formado por mujeres jóvenes, 7 de cada 10 no rebasan los 40 años, con una educación básica, pues un 35% de primaria y un 30% de secundaria. La gran mayoría, el grueso de estas mujeres son madres, tienen hijos, tienen un promedio de 1 y 3 hijos. Está dividido sobre su situación matrimonial. El 48% están casadas o en unión libre y un 16% están separadas o viudas. Y todas ellas salieron hacia la frontera solas con sus hijos, ¿verdad? Por una situación muy particular. Es decir, salieron obligadas por la violencia que impera en los estados donde están radicando. Sí, por favor, la siguiente. En el estudio de la coalición, el 41% tenía como lugar de residencia Michoacán y Guerrero. Estos dos estados ahora se suma Guanajuato y se suma Michoacán. Estos son los estados que están expulsando el mayor número de población que tiene como destino a Estados Unidos. Es decir, me refiero a aquellos que están solicitando asilo político en Estados Unidos. El 73% emigraron por la violencia existente en su lugar de origen. ¿Y a qué tipo de violencia se enfrentaron? El 34% al secuestro familiar, un 26% a extorsiones y amenazas. Muchas de ellas son comerciantes, pequeñas comerciantes, y tienen que pagar derecho de piso, pero ya se cansaron. Un 10% sufrieron algún secuestro. Un 5.3% presenció asesinatos o les asesinaron a algún pariente. Y también algo característico y algo importante que se está
observando también en las migraciones centroamericanas y de otro tipo, que hay una alta dosis de violencia doméstica. Es decir, un 26% salieron prácticamente huyendo del hogar, ¿sí? Por la violencia doméstica. Sí, por favor, la que sigue. Entonces, estas mujeres se enfrentan a una serie de riesgos, como son, por ejemplo, que la posibilidad del asilo para ellas va a ser casi imposible, porque Estados Unidos no contempla a México como un país prioritario para otorgar asilos. Y entonces ellas no pueden quedarse mucho tiempo en los albergues. Los albergues tienen un tiempo perentorio y luego después tienen ellas que desalojarlos. Entonces ellos corren el riesgo de deambular por la ciudad con todos los hijos, como hemos estado viendo en algunos casos. Pueden ser presas de la trata, muchas de ellas así ocurre, muchas de ellas ya no quieren regresar a su lugar de origen, pero se ven obligadas a tener que trabajar. Pueden ser presas de la delincuencia también, ¿verdad? De vivales, extorsionadores que andan alrededor de los albergues. Pueden verse obligadas a retornar a su estado de origen, que es lo peor que les puede pasar, porque de eso vienen huyendo, ¿sí? ¿A qué retos se enfrentan este tipo de mujeres? Pues, y todos los que estamos de alguna manera trabajando en torno a ello, a constituir unidades familiares, perdón, como estas mujeres constituyen unidades familiares con sus hijos, ¿verdad? Y requieren insertarse a la comunidad baja californiana, pues se enfrentan a una situación difícil. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar porque traen niños y no hay guarderías para ellos. Tienen dificultades para el acceso al trabajo, acceso a la vivienda, acceso a la seguridad social, acceso a la educación para sus hijos. A pesar de que hay esfuerzos del Estado, de todo modo se complica mucho. Ellas requieren mucho apoyo jurídico, mucho apoyo psicológico y de trámites administrativos. Psicológico, ¿por qué? Porque entran en mucha depresión, la incertidumbre, digamos, hace presa de ellas muy rápido. Sí, por favor, le das la que sigue. Y bueno, y hay otro sector también de migrantes que es importante observar y preocuparse por ello, ¿no? Hemos estado viendo en los últimos 5 años la llegada de caravanas de centroamericanos para acá. Antes los centroamericanos llegaban solos, pero debido a la situación de violencia que impera en todo el país, pues han tenido que agruparse como una estrategia de sobrevivencia, una estrategia para impedir un poco esa violencia, ¿verdad? Con la diversificación de las rutas migratorias, ya llegaron a Baja California. Antes llegaban para Tamaulipas, era su ruta, cuando venía en la Bestia, la famosa Bestia. Pero ya al no permitírseles en la Bestia, ahora vienen en camiones, en avión, hasta caminando hasta Baja California. Entonces, también estos migrantes vienen con el propósito de solicitar asilo político en Estados Unidos. Ellos sí tienen ciertas posibilidades porque hay un programa que lo permite desde los años 90, cuando se dieron las situaciones catastróficas de ciclones, terremotos y luego las secuelas también de la guerra. Sí, por favor, la que sigue. Ahora, estos grupos de migrantes que vienen en caravanas cruzan hacia Estados Unidos, solicitan el asilo y antes lo que ocurría era que se quedaban en Estados Unidos durante tiempo para resolver su situación. A partir del año pasado, el gobierno estadounidense decidió retornarnos esos migrantes para acá otra vez. Crearon un programa que se llama el Programa de Migrantes Retornados bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, ¿verdad? O Retorno a México. Y este fue promovido por el gobierno estadounidense, el presidente Trump, ¿verdad? De manera unilateral, y México lo tuvo que aceptar por razones humanitarias, es decir, no se vio obligado el gobierno mexicano. Se inició el 29 de enero del 2019, comenzó por Tijuana y se extendió a toda la frontera. Ahorita está en toda la frontera y más o menos ya tenemos retornados alrededor de
entre 58 y 60,000 personas que están prácticamente en toda la frontera estancados. Sí, por favor, David. Y estos migrantes, en su mayoría son mujeres, ¿sí? El 55% son mujeres y el 45% son varones. Igual tienen características muy similares a las mexicanas también, pero aquí desgraciadamente las variables son más bajas todavía, ¿no? Es decir, la población de edad anda entre los 25 a los 45 años, está el grueso de la población. Eh, eh, Ellos tienen un nivel educativo más bajo que las mexicanas, por ejemplo, ¿verdad? El 31 son de secundaria, el primario son muy altos, 40%, y, y hay casi un 10% de analfabetismo. Provienen fundamentalmente de Honduras y de Guatemala. Son los países fundamentales, pero ahora hemos estado observando que no solamente de los países que llamamos del Triángulo Norte, donde está Ecuador, Nicaragua, perdón, Nicaragua, El Salvador y otros países por ahí cercanos, sino que también ya hay de Ecuador, ya hay de Perú, ya hay de otros países más al sur, ¿no? A ver, por favor. Y bueno, estos migrantes centroamericanos retornados bajo el protocolo, contra lo que uno pudiera creer, pero 7 de cada 10 sí trabajaba, sí tenía un trabajo en su lugar de origen. Un 10% estudiaba, solamente había un pequeño porcentaje del 3% de desempleados, un 18% son amas de casa, y luego, ¿en qué actividades trabajaban? Fundamentalmente, pues en los sectores agrícolas, de obreros, perdón, y el sector informal, ¿sí? Entonces, es una población bastante vulnerable, ¿verdad? Y luego, sobre todo, que vienen con niños desde sus países de origen. Sí, por favor. ¿Cuáles son los riesgos y retos que tienen estas mujeres? Y también las organizaciones que estamos apoyando y también el Estado, ¿verdad? Que de alguna forma tiene que intervenir. Las posibilidades de asilo para ellas son muy remotas también, pero sí tienen una pequeña posibilidad, lo que los alienta a seguir viniendo cada año. Su importancia en el país, su permanencia en el país tiene que regularizarse. Es decir, como ellas ya son retornadas hacia México, muchas de ellas ya pierden su visado que tenían o su permiso humanitario por varios días y lo tienen que estar constantemente regularizando. Tienen difícil acceso a la vivienda, al trabajo y la salud y educación. Ellos todavía se les va a dificultar más. ¿Por qué? Porque ellos carecen de CURP que les permita poder trabajar, ¿sí? Y si no tienen CURP, prácticamente la cosa se complica para todos. Las que decidan el retorno, pues requerirán el apoyo del gobierno mexicano y entonces van a tener que ir a las instituciones de migración ellas mismas a pedir, a solicitar que las retornen a su país. También se enfrentan al clima hostil de donde salieron, si ellas pretenden regresar. Es decir, las que regresen, pues prácticamente van a llegar derrotadas, se van a sentir derrotadas y pues la situación no va a estar tan halagüeña porque muchos de ellos vendieron sus propiedades o vendieron sus casas y todo para venirse. Y entonces retornar, pues para muchos de ellos no es opción. Un 22% de estas mujeres durante el proceso de retorno de Estados Unidos para acá sufrió separación familiar. Fíjense, el gobierno estadounidense todavía para complicarles más la situación, en ocasiones lo que hace es separar a los niños y a las mujeres y entonces enviarlas por un lado y por otro lado y el reencuentro se complica mucho. Y ahí es donde también tiene que entrar la autoridad mexicana para poder ayudarles, ¿no? Y ellas, el riesgo que han corrido en el territorio mexicano es fuerte. Han subido todo tipo de violencia, el 70% tuvieron asaltos, extorsiones, un 7%,
un 12% fueron secuestradas, el 4% sufrió violencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por favor, en la que sigue. Entonces, todos estos grupos se albergan en las organizaciones civiles que tienen albergues. Ustedes algunos conocen, aquí en Mexicali, Betania, Maná, Albergue del Desierto, Covina, el Hotel del Migrante. Estos grupos realmente son el espacio donde ellas pueden sentirse más seguras. ¿Sí, por favor? Y en resumen, ya para concluir, porque el tiempo se me está yendo, ¿verdad? Estas mujeres se enfrentan a una serie de violencias, ¿no? Primero, a una violencia cultural, muchas de ellas porque hemos estado viendo indígenas de grupos étnicos de Honduras, donde también ellas huyen por la cuestión de la discriminación. Hay una violencia estructural prácticamente que está forzando para que esta población salga. Hay una violencia familiar porque el tejido social está roto en todos esos lugares. Hay una violencia en el entorno social, es decir, en esos países de donde provienen, prácticamente el crimen organizado es el que controla prácticamente a los gobiernos, ¿verdad? En el proceso migratorio, ellas sufren violencia sexual. Fíjense, esto de por qué se vienen en caravanas, es que en los años 90 y 1000, ¿verdad? Distintas organizaciones internacionales documentaban que un riesgo que iban a correr y que era seguro era la violación. Eran violadas 6 de cada 10 mujeres que transitaban por el país, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues, tuvieron que buscar estrategias. Están aquí en el país, sufren extorsiones, robos, asaltos y también la separación familiar. ¿Sí? ¿Sí, por favor? Lo último que quiero comentarles es las mujeres frente al COVID, ¿verdad? Las decisiones políticas sobre el retorno de los solicitantes de asilo a territorio mexicano por parte de Estados Unidos han puesto a esta población en una situación de mayor vulnerabilidad. Se aplazaron las citas indefinidamente y entonces pues ya no se sabe cuándo van a volver otra vez a cruzar a Estados Unidos. Las noticias y el cierre de la frontera han creado gran incertidumbre entre las solicitantes de asilo. Muchas decidieron internarse en territorio estadounidense de manera clandestina, es decir, al saber que ya no van a poder cruzar rápidamente de manera legal, como están haciendo el proceso, pues muchas se están aventando de manera clandestina y eso pues les va a perjudicar porque a ser detenidas, entonces el proceso que estaban desarrollando prácticamente se modifica y ellas les van a deportar a su territorio de manera obligada. Se hizo más difícil el derecho a la salud de estas personas por la prioridad del COVID. Es decir, muchas de las mujeres estas venían embarazadas y ante la situación se complicó mucho en los albergues el poderles enviar a los centros de salud y hospitales porque la prioridad era la atención al COVID. Y entonces los albergues eran obligados a tener que buscar clínicas particulares, médicos particulares, etcétera, para poder hacerle frente a esto y sin recursos, desgraciadamente. Afortunadamente, las organizaciones civiles han sido más provisorias que el propio Estado. Es decir, las organizaciones civiles se prepararon cuando se inició todo este proceso del COVID y desarrollaron una serie de estrategias y crearon coberturas de atención para evitar que el COVID se pudiera propagar en los albergues. Hasta ahorita no ha habido casos de COVID en los albergues. Fíjense, ¿no? Han sido puras sospechas, etcétera, inmediatamente las canalizan al sector público. Pero han sido muy precavidas, han establecido protocolos, incluso lo que han también hecho es no aceptar más migrantes. Es decir, las que llegaron al 50%, 60% de su capacidad, hasta ahí se quedaron. Dijeron, no vamos a poder aceptar más migrantes porque no podemos tener a una población y exponerla en mayor riesgo, ¿sí? Entonces, eso pudiéramos concluir, ¿verdad? Como parte de la situación de estas mujeres. Gracias. Pues, pues muchas gracias, Mena.
muy interesante el tema, ¿no? Y es muy curioso porque cuando nosotros hablamos de la migración y corrientes migratorias, no teníamos presente que la mayoría eran mujeres. Fíjate qué cosa tan increíble. Mujeres y mujeres con hijos, ¿no? La gran mayoría. Y todas estas dificultades, como bien mencionas tú, de violencia estructural que ellas pues están padeciendo, ¿no? Es impresionante los datos y sobre todo aquí algo que yo sí quisiera comentar porque te conozco desde hace muchísimos años. Recuerdo una vez que Jorge Bustamante hace varias décadas inició los estudios de migración por primera vez en todo lo que es la frontera norte. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo las organizaciones de la sociedad civil han sido las que han dado respuesta, ¿no? A estos problemas, tratando pues de dar apoyo, ¿no? A estos grupos. Y cuando se ha querido convertir en una política pública que el Estado atienda este fenómeno, pues a veces creo yo que les ha faltado mucha experiencia en cuanto a afrontar este tipo de problemas. No sé qué pudieras comentar al respecto, Mena. Precisamente, fíjate que el Estado, la Federación, ha creado un albergue muy grande, con recursos suficientes, con personal muy capacitado, donde esperaríamos que buena parte del grueso de los flujos migratorios que confluyen aquí pudieran de alguna forma albergarse en ese centro. Se llama Centro de Integración para Migrantes. Y desgraciadamente ese centro, que tiene muchos recursos, uh, es el que tiene menor personas atendiendo ahorita de migrantes. ¿Sí? Tiene 120 personas como promedio, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Lo que sucede es que los migrantes que los canalizan para ese lugar no tienen confianza al Estado. Llegan, ven en la situación, les dicen, aquí les vamos a dar asesoría jurídica, psicológica, de todo tipo, les vamos a ayudar a hacer los trámites, y no se abren los migrantes con ellos, esperan nada más comer, etcétera, y en la tarde huyen, ¿sí? Se van a los albergues tradicionales. Entonces, sí, desafortunadamente, el Estado, como nunca se hizo cargo de atender a los migrantes, porque hay que decirlo, en el país nunca fue parte de la política, ¿verdad? La atención a los migrantes. Siempre se le dejó a las organizaciones civiles que ellas se dedicaran a hacer esto, y el Estado de alguna forma apoyar a las organizaciones civiles con pocos recursos, ¿verdad? Hay que también decirlo. Y por eso tal vez la gente cuando llega no les tiene confianza. Además de que también la gente que está en los albergues estatales no tiene la experiencia ni la sensibilización, ¿verdad? Que tiene la gente que ya tiene 25 años trabajando en esto, ¿sí? Entonces sí es real. Y nosotros aquí en Mexicali también se va a abrir otro albergue similar al de Tijuana, pero nosotros hemos preguntado, bueno, pero se va a abrir y ¿dónde van a estar los migrantes? Realmente no va a haber muchos, pues, porque los migrantes no van para allá. Se tiene que hacer digamos, una campaña para que se le tenga confianza al Estado, ¿sí? De otra manera, va a estar pasando lo mismo, ¿no? A ver. Gracias, Fernando, y luego Rebeca. Ajá, Fernando. ajá. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Ah, Sí. fíjate que, pues paradójicamente vemos cómo uno de los ingresos económicos al país más fuertes son las remesas. Ajá. Estamos hablando de más de 35 mil millones de pesos, un promedio cada año, desde el 2000 en adelante. Pero porque del 2000 al 2010 emigraron alrededor de 5 millones de personas, y dentro de la migración del 2000 a la actualidad
1 millón son profesionistas de licenciatura hacia arriba. Y luego muchos de ellos se van como indocumentados. Tú ves aquí en la frontera muchos coyotes, muchos, etcétera, y pasa mucha gente indocumentada. En Estados Unidos hay alrededor de 5 millones de mexicanos. Cuando se van y necesitan ayuda, no los ayudamos. Cuando vienen, está ¿cómo se llamaba el que hizo Fox? El apoyo al migrante. Los programas Sí, de paisanos y luego sí, el el programa programa de 2 por paisano. 1. Ajá. Había como unos 4 o 5 programas. La pregunta ahorita es, ¿por qué, si bien es cierto que hay organizaciones que tienen toda la información, ¿por qué no se ha planteado estratégicamente políticas públicas en apoyo a esto? Porque considerarlos que es parte de la economía. Y por otro lado, en Estados Unidos también hay organizaciones pares, sobre todo en la frontera. Yo veía que algunos en el desierto les dejaban agua a ellos. Sí, no se ha planteado la red de este lado con la red de aquel, y el plantear políticas públicas de ambos lados, o cuando menos nosotros hacer la tarea, porque es importante este flujo migratorio, ¿no? Sí. Por ahí. Mira, en primer lugar, en este país nunca ha habido una política pública de Estado hacia los migrantes, ¿no? Ha habido un control administrativo de la migración, de los flujos, etcétera, pero como política de Estado nunca la ha habido. Hubo intentos durante el gobierno de Fox, donde se crearon varios programas, donde se reconoció un poco el aporte de las remesas, pero también, digamos, se distorsionó mucho porque se quería utilizar las remesas para crear infraestructura municipal, pública, cuando los migrantes residentes lo que querían era, digamos, crear espacios para la convivencia de su población, etcétera. Y bueno, ahí no funcionó. Y luego, al final del gobierno de Fox, también se trató de establecer, y los grupos que buscaron la forma de que fueran reconocidos las organizaciones civiles como organizaciones de interés público, de tal forma que se pudiera destinar un recurso para el apoyo a los migrantes vía organizaciones civiles. Y se creó un fondo migrante, que duró desde el gobierno de Fox hasta la actualidad. Cuando el gobierno de López Obrador se paró el fondo migrante, y este fondo migrante era una forma indirecta de apoyar a los migrantes. ¿Por qué? Porque le llegaba a las organizaciones civiles vía proyectos, ¿sí? No era el dinero directo a las organizaciones civiles, sino que era a un proyecto que las organizaciones civiles desarrollaran y al cual tenían que rendir cuentas. Por eso nosotros nos extraña, pues, porque buena parte de los asesores de López Obrador no han entendido esto, ¿no? De que hay organizaciones civiles históricas que ya se ganaron un espacio, ¿no? Y que han comprobado no ser organizaciones corruptas que las utilicen para las campañas políticas o para intereses partidarios, y que estas organizaciones siempre han sido transparentes. ¿Por qué? Porque desde que se constituyen, Hacienda le da un marcaje superior que cualquier empresa, ¿no? Los que trabajamos en las organizaciones civiles lo sabemos, que si una organización comete errores, queda marcada y ya no puede ser sujeta de ningún apoyo económico externo, ¿no? Entonces, esto no se ha tomado en cuenta. ¿Y por qué? Porque te digo que hay falta de información, y hay también la necesidad de interlocutores para crear esa política que tú mencionas.
porque efectivamente los migrantes, el recurso de los migrantes son uno de los recursos que está salvando el país, ¿no? Y no es reconocido. Y entonces sí se le debe de dar la importancia de vista. Desafortunadamente ahorita no hay muchos interlocutores en el Congreso, ¿verdad?, que puedan llevar este tipo de voz y propuestas. Gracias. Rebeca. Sí, buenos días a todas. Leonor, gracias por invitarnos. Pues te escuché atentamente, Mena, como siempre, pues tú tienes muchos años trabajando este tema. Y sobre todo a mí me interesa mucho esto que antes no se hacía, pero que ahora ya se está poniendo en la mesa, en el sentido de que la migración tiene rostro de mujer. Muchas veces cuando pensamos en el migrante, incluso hasta en el lenguaje que utilizamos, pensamos en un hombre, quizás un hombre joven, 20, 30 años, en edad completamente productiva, y se nos olvida esta parte de que dentro de las poblaciones de migrantes, las más vulnerables y violentadas inclusive son las mujeres. Entonces, sobre ese tema, yo quisiera que nos compartieras si tienes alguna experiencia, algún estudio en donde se vea si está cambiando, cómo está cambiando, porque sabemos que antes de COVID, voy a hablar antes de COVID y después de COVID. Antes de COVID, el mundo globalizado, en un modelo económico neoliberal, en un modelo económico obligaba mucho, en un modelo económico explotador que produce injusticia, pobreza, desigualdad social, etcétera, obliga a las movilidades, la movilidad humana, la movilidad urbana, la movilidad de las zonas rurales a las zonas urbanas y de las zonas urbanas a las macro o a las zonas metropolitanas y obviamente de países también. Entonces, esta movilidad humana antes de COVID estaba ya perfilándose. Hay problemas de migración que les llaman también de otra manera en Europa refugiados. Y hay todas unas tendencias y comportamientos terriblemente racistas, xenofóbicos contra estas poblaciones. Y otra vez, si yo las pienso, las veo con la mirada de mujer, pues además con estas discriminaciones sexistas, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso con relación al modelo económico en un primer término? Y segundo término, con relación a lo que llegó, que es COVID, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? ¿Dónde están las y los migrantes? No los veo ya. Lo poco que yo he salido a la calle, no los veo en la calle, veo muy pocas personas. A las mujeres no las veo, más bien veo hombres. ¿Dónde están? ¿Se regresaron? ¿Están encerradas en los albergues o qué pasa, no? Y por último, compartirte que en el tema de la violencia hacia las mujeres, en el estado de Florida hace muchos años, tuvimos un encuentro con organizaciones de refugios allá. Y los refugios eran en el estado de Florida, de Estados Unidos, eran 32 refugios para mujeres en situación de violencia y los 32 estaban manejados por la Unión Estatal de Refugios, no sé qué. Y eran mujeres que habían estado en situación de violencia, que se habían capacitado y ellas mismas dirigían estos albergues. Y el gobierno federal de Estados Unidos les daba el recurso y ellas operaban los albergues y además de que lo operaban eran las mismas mujeres que ya habían salido de esas violencias. Era un modelo muy bueno, muy exitoso y obviamente la actividad del gobierno era supervisar, regular, revisar que no hubiera desvío de recursos, que todo estuviera en orden, que se aplicara el modelo que se tendría que aplicar, etc. Ese modelo se podría llevar para las poblaciones de migrantes también. Y lo explicaste tú muy claramente con este centro que está organizando, dices que está en Tijuana, no lo conozco, no lo conocía. Este centro que dices que está en Tijuana, que está muy bien, que tiene todas las facilidades, pero no tienen la confianza de la población en movilidad. Entonces, bueno, habría quizás hacer una propuesta de política pública desde la coalición que tú formas parte, está el migrante, y que sea un proyecto incluso de ley, de una nueva forma de hacer acciones de justicia social, acciones de
de protección a poblaciones vulnerables, de grupos prioritarios, desde otro lugar, y esto haría un sistema, pienso yo, democrático más fuerte, en el sentido de que menos gobierno, más sociedad civil. Lamentablemente sí hemos tenido algunas aseveraciones de este gobierno federal, sobre todo, en contra o vilpundiando la participación ciudadana. Pero sin embargo aquí está, ¿no? Entonces quizás por ahí pudiera haber una respuesta. No sé cómo ves y qué opinas con relación a esto, porque en efecto tiene rostro de mujer estas movilidades, ¿no? Sí, mira, la mujer siempre ha estado presente en todas las migraciones. Lo que pasa es que siempre se invisibilizaba. En las estadísticas no se contaban las mujeres hasta que el INEGI empezó, y digo, el Instituto Nacional de Migración empezó a separar mujeres y niños, ¿no? Ahí nos dimos cuenta que el aporte a la migración de la mujer era importante. En los años 90 era 50-50, ¿ya? En el 2000 bajó. ¿Por qué bajó? Porque todas las medidas antimigratorias y de contención, etcétera, y la violencia, pues inhibieron a muchas mujeres a tener que cruzar porque se enteraban que las centroamericanas que cruzaban por México eran violadas, asaltadas y todo, ¿no? Ahora ya no les queda de otra. La globalización, el neoliberalismo está provocando que la gente salga, pero casi huyendo de sus países. Es decir, la situación económica es deprimente y la situación de violencia todavía más, ¿no? Entonces, estos factores están haciendo que la gente pues se vea obligada y no le quede de otra, se aventuran a lo que suceda. La otra cuestión es cierto, hace falta mucha, eh, digamos, interlocución con el Estado para poder convencerlo de que hay programas autogestivos que funcionan, hay programas, pero que requieren recursos. O sea, tampoco puedes trabajar, o la gente no puede trabajar por amor al arte, pues todo el tiempo, ¿no? Sí tienen voluntarios, obviamente, que no cobran nada, etcétera, gente de buena voluntad, gente de corazón, etcétera, pero también necesitan recursos para moverse, recursos para una serie de cosas, y ahí es muy difícil lograrlo ahorita con el Estado, porque no hay una política, decíamos, implementada para este sector, ¿no? No sé si me queda tiempo todavía más. Sí, ¿Sí? todavía. Unos comentarios aquí en Ajá, Facebook. Bueno, algunas de las personas que nos siguen en Facebook te ajá. felicitan, Moreno Mena, por este tema, que muy interesante. Otras personas preguntan cómo pueden las personas migrantes obtener ayuda para trabajar, para ir a las escuelas en Mexicali. Es una pregunta. Bienvenidos, bienvenidas a este programa. Arturo Velázquez te manda felicitaciones. Pero, por ejemplo, sobre estas dos preguntas, ¿cómo pueden hacer? Yo sí quisiera comentar que nosotros del Instituto de la Mujer hemos tenido acercamientos con algunas organizaciones de la sociedad civil y bueno, ahí nos hemos encontrado pues una acción pues del actual gobierno federal que en mi opinión es una de las pues desafortunadas acciones, ¿no? De que a las organizaciones de la sociedad civil pues les retiraron todos los recursos, ¿no? Sabiendo pues que en México hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que operan de manera, bueno, un poco transparente. Sin embargo, como bien dices, hay organizaciones que tienen años, ¿no? Años trabajando y estas organizaciones muchas veces han encontrado muchas dificultades para que el gobierno estatal y municipal les apoye en las tareas que vienen realizando, ¿no? Se tienen que abocar a la obtención de recursos, a recursos a nivel internacional, a gestar recursos en la comunidad, ¿no? En fin, algunas de estas pues no tienen ayuda, ¿no? De ningún tipo de gobierno. Entonces esto realmente se complica y era lo que decía el maestro Fernando, ¿no? Las políticas públicas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a veces carecen, ¿verdad?, de esta perspectiva, ¿no?, en cuanto a los apoyos, ¿no?
¿Qué pudieras decir? En caso Sí. de las escuelas, ¿cuál es tu experiencia al observar estos grupos de migrantes? Mira, preguntaba Rebeca, ¿dónde están ahorita los migrantes? ¿Dónde están los migrantes? Porque no se dejan ver. Mira, todos los grupos de alguna manera se pusieron de acuerdo para establecer una especie de confinamiento durante todo este proceso. Tomaron una serie de medidas, ¿verdad?, preventivas y todo. Afortunadamente, a Baja California llegaron apoyos internacionales, como por ejemplo de la Organización Internacional del Trabajo, de las Migraciones, perdón, como la ACNUR, etcétera, que han estado trabajando con las organizaciones civiles. En Tijuana, por ejemplo, constituyeron un hotel que le llaman el Hotel Filtro, que alberga a migrantes que pueden ser sospechosos de tener COVID, para que no se vayan a los albergues y ahí los estén atendiendo, y cuando pasen su situación de salud puedan entonces reintegrarse a un albergue, ¿no? O que del albergue tenga alguna sospecha, lo mandan para allá y la Secretaría de Salud está al tanto de todo esto. Afortunadamente en Baja California, como es el estado por excelencia de la migración, hay una relación con las instituciones gubernamentales muy estrecha. El Instituto Nacional de Migración siempre ha sido un aliado aquí. La Secretaría de Salud también siempre ha sido un aliado, ¿verdad? De tal forma, y la SEP también hay que decirlo, ¿no? De tal forma que muchos de los niños que están ahorita en las escuelas, antes del COVID, ya estaban los niños estudiando en las escuelas públicas mexicanas. Fíjense, ¿no? El gobierno mexicano les dio apoyo en ese sentido y sin embargo, ahora con el COVID, pues se complicó todo, ¿no? Ahora, ni siquiera los niños mexicanos pueden acercarse ni nada, pero sí están de alguna manera siendo atendidos, ¿eh? Y luego también hay brigadas de la Secretaría de Salud constantes hacia los albergues para estar reportando, incluso con ese protocolo que les digo, ellos le reportan a la Secretaría de Salud si hay alguna persona, y ha habido casos o sospechosos, pero más que de los migrantes, de las personas que atienden a los migrantes. ¿Sí? Ha habido varios casos de las líderes de los migrantes que han salido con COVID, ¿no? Y se han tenido que aislar de alguna forma. Entonces, esa es la situación que tiene. Entonces, pues hace falta, digamos, un acercamiento más de las distintas organizaciones, de las instituciones gubernamentales, ¿no? Por ejemplo, esto de que requieren apoyo psicológico es muy real. Y de ahí es donde carecen mucho las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles tienen asesoría jurídica, administrativa, pero psicológica no tienen, ¿no? Y es un área de oportunidad donde las instituciones que trabajan con mujeres, con niños, pueden acercarse a los albergues, ¿no? Y el de la salud, afortunadamente les digo, ahí sí hay una interlocución muy importante. También la universidad debería acercarse. Sí se acerca, pero pues de manera no muy directa en ocasiones. Muy bien. ¿Alguien Así más es. quisiera comentar del público que tenemos de Facebook? ¿Alguna pregunta, algún Yo sí comentario? Adelante. quisiera hacer un comentario. Bueno, muchísimas gracias Ajá. por todo lo que nos compartes, ¿no? Datos que duelen, ¿no? Pero pues que son reales. Y la pregunta sería, ¿qué pasa con los migrantes locales, por decirles así? O sea, toda esta gente de México, que también son migrantes, que pasaron a Estados Unidos y los regresaron, o que se quedan muchos acá en Baja California. De hecho, Sí. personas indígenas, ¿no? Que hablan hasta pues sus dialectos y todo esto. ¿Esta parte la traes medida ahí en tu investigación? No sé qué pasa con los migrantes locales, nacionales, no sé cómo decirles. La mayor parte de los migrantes locales que vienen o que son grupos étnicos no vienen a migrar o no vienen a quedarse en las zonas en las zonas urbanas, etcétera. Se van hacia las zonas rurales, ¿no? Y están engrosando los valles agrícolas de Baja California. Los que retornan
que ya vivían en Estados Unidos, que ya tenían 20 años viviendo allá. Todos ellos se ha estado buscando reintegrarlos a la sociedad baja californiana. Muchos de ellos han tenido facilidades porque saben hablar inglés y eso les da pues un valor, ¿verdad? Para poder trabajar rápidamente. Y los albergues lo que hacen es los apoyan para que tengan rápidamente sus actas de nacimiento, su CUR y todo eso, que les facilita el poder entrar al mercado laboral formal, ¿no? Pero el problema más grave es con las mujeres, digamos, migrantes internas que vienen desplazadas, porque eso no les queda de otra. Una, o regresan a su lugar de origen otra vez, a la situación que vivieron allá, o intentan quedarse aquí. Y si intentan quedarse aquí, pues se presentan con el problema de que la gran mayoría trae niños. Y es un problema muy fuerte poder trabajar porque ¿quiénes cuidan a los niños? O trabajas para que te cuiden a niños, nada más, ¿verdad? Y eso está bien. Entonces, ahí también hace falta el apoyo de la institución gubernamental, ¿verdad? Para que visualice esa situación, porque estas mujeres, la gran mayoría trabajaba en sus lugares de origen, no es gente desempleada o gente así como la que nos la quieren presentar en ocasiones algunos medios como parias o malditos, no es para nada, es gente muy trabajadora, pero vino huyendo porque pues no le queda de otra, ¿verdad? Si no matan a su familia, a sus hijos, etcétera, entonces por eso vienen huyendo. Pues, pues muy bien, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Adelante, Marisela. No, quería hacerte la pregunta, pero ya la contestaste. ¿Dónde están los migrantes que no los aceptan las organizaciones encargadas de recibir y controlar lo del COVID? Pero también quisiera preguntarte qué están haciendo las autoridades de toda esa gente, aparte del Hotel Filtro que ya va a haber en Mexicali. Tuvimos una plática hace poco. ¿Qué están haciendo? Si te fijas en todos los puentes, están acostados, hondureños sobre todo, pidiendo limosna, casi te abordan familias enteras cuando vienes del otro lado o cuando estás en Río Nuevo. Entonces, ¿qué proyecto hay? ¿Quién les está dando de comer? O si se está cuantificando todo esto, porque lo que más veo son mujeres y niñas. Es todo. Sí, desgraciadamente estas personas que no están en los albergues, pues la están pasando muy feo. Y ya vimos durante todos estos meses de calor, muchos de ellos a la intemperie. Y hay grupos humanitarios que les llevan comida, hay que decirlo también, porque miren, estas dos ciudades han sido ciudades muy solidarias con los migrantes, porque pues tenemos de alguna forma todos origen migrante, ¿verdad? Y reconocemos que los migrantes han sido aporte a la economía, a la cultura y todo. Y por eso hay mucha gente muy humanitaria que se ha organizado de manera particular y va y les lleva comida, les lleva agua. Yo he visto a algunos compañeros, incluso hay brigadas de la propia universidad que se organizan y esto ha facilitado o les ha posibilitado la sobrevivencia, porque hay que decirlo, nadie se ocupa de ellos, ¿no? Ni siquiera sabemos cuántos hay, no sabemos, tampoco sabemos de alguna política gubernamental que les dé atención a ellos, tampoco lo sabemos, ¿verdad? Entonces, pues se ven obligados a tener que ser invisibles. Se van en los puentes, a los lugares recónditos, en los picaderos, allá con los malandrines también, todas esas partes porque no les queda de otra. Y desgraciadamente le han pasado muy mal por esta situación también del COVID, pues porque también hay que reconocer que los albergues no tienen tampoco la capacidad para atender a toda esta población. Fíjate, Moreno, déjame comentarte, por ejemplo, nosotros en el caso del DIF municipal, a mí me ha tocado ir a hacer los recorridos. El DIF municipal tiene por el Río Nuevo un albergue de pasada, ¿no? Donde la gente de escasos recursos o que requiera llega a ese albergue, duermen, tienen cama, duermen, se pueden bañar, limpiar,
pueden lavar su ropa, tienen alguna comida caliente, y está dividido entre albergue para hombres y albergue para mujeres. Y cuando yo pasé, bueno, hace unos meses por el albergue de mujeres, la estadística es que no había mujeres ahí, que las mujeres no iban a ese lugar. La mayoría de las mujeres están ahorita en los albergues. Así es, ajá. Y otra cosa que se me olvidó decirles, siendo la mujer un elemento fundamental en la migración, casi nunca ha habido albergue de mujeres en Baja California. Solamente hay uno en Tijuana que se dedicaba exclusivamente a mujeres. En Mexicali se han tenido que acondicionar algunos albergues para poder darle techo y cobija a mujeres, pero no era su especialidad, ¿no? Solamente un solo albergue en todo el estado, ¿no? Exclusivo para mujeres. Entonces, siempre ha habido necesidad de atender a esta población. Sí, sí, bueno, finalmente considero pues que nos ajustamos mucho al tiempo, ¿verdad? Moreno, Mena, pues si no hay más preguntas acá en el Face, no tenemos, bueno, más que te agradecen, te felicitan. Al contrario. Y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos acompañas. Y pues si no hay más preguntas y comentarios, la verdad te agradecemos infinitamente. De veras, no hay como el dato duro, ¿no? La información. Yo soy la primera sorprendida de cuando aplicas la mirada, la perspectiva de género, las estadísticas adquieren otro sentido, ¿no? No es lo mismo un hombre desplazado por violencia que a una mujer desplazada por violencia y acompañada de sus hijos, acompañada de su familia. Claro, también seguramente hay hombres acompañados con hijos, pero el hecho de que la mayoría son mujeres, el 70%, pues ahora sí que nos sorprende, ¿no? Y cómo hace falta pues una política pública orientada, como bien tú dices, que estos centros de albergues deberían de estar especializados para las mujeres, ¿no? Y sus familias y sus hijos, ¿no? Yo te agradezco nuevamente y no sé con qué te despides, José, de este programa. Pues mira, en primer lugar, darle las gracias porque este tipo de información yo considero que la tenemos que difundir constantemente, ¿verdad? Y sobre todo, ojalá que llegue al sector público para que conozca, pues, de que las organizaciones que trabajan con migrantes, pues, tienen sus características especiales y que requieren mucho apoyo, ¿verdad? No podemos dejarlas solas. Si bien es cierto que la gran mayoría sobrevive con apoyos de iniciativa privada, donaciones, fundaciones, etcétera, pero es tanto las necesidades que hay y que cada vez se agudiza más que sí se requiere pues tener apoyos, ¿no? Desafortunadamente, como les digo, los pocos programas que había pues se cancelaron y ahorita algunas organizaciones han tenido que cerrar, otras pues están en la sobrevivencia y otras desgraciadamente siguen trabajando pero con carencias tales que no le permiten llevar un servicio digno a los migrantes, ¿verdad? Es decir, eso esperaríamos, que una organización de voluntarios le ofreciera un servicio digno, integral al migrante y que el migrante se viera, digamos, pues favorecido, ¿verdad? Y no ocurre así, ¿no? Con mucha precariedad se ofrecen los servicios. Gracias otra vez entonces. No, pues muchísimas gracias. Ahora sí, Fabiola, la foto del grupo. Con su mejor cara, buenas tardes, 1, 2, 3, la foto del grupo. Muchísimas gracias. Gracias, Mena. Adiós. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Ahí estamos. Hasta luego. Muy interesante, Mena. Gracias.